Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde acá de Buenos Aires, Argentina, que le habla el pastor José Manuel Anguera Isla, para saludarlos y bendecirlos de parte de Dios, para compartir el tercer tema sobre el rapto, que no sale en la Biblia, pero sí arrebatamiento en los tesalonicenses. Y vamos a compartir Mateo 24 y 2 de Pedro capítulo 3. Vamos a tomar esos textos bíblicos que lo toman mucho para un rapto que no sale en la Biblia, sí arrebatamiento. Vamos a echar un poquito de crema. Y bendecirlo de partidos. Permítame dar la invitación a los hermanos que me quieren pastor de la invitación. Vamos a darla. Tomar un poquito de 7up porque un día un pastor me dijo, la 7up quita la cepa, entonces se tomó los 2 litros como en media hora. No le quitó nada a hacer. Ya vamos a ver, Acá en internet muchas veces, a ver, sí, viste, es muy lento y ¿cuándo fue ayer? Ayer me bloquearon el Facebook, hermano. Esto lo vamos a verlo siempre. Ahora hay que estar pendiente también que va a llegar un momento donde el internet se va a parar, no sé si a 24, 72 horas, no lo sé, o 48 horas. A ver, están por acá los hermanos, a ver. Ahí está el hermano de Australia, los saludamos. Pastor Marcelo, bendiciones. De Colombia, de Bogotá también, de Cali, de Paraguay, los saludamos los hermanos también. Ahí está, ven. De Ecuador, de Bolivia, bendiciones. País de Chile también, de acá de Mar del Plata, los saludamos los hermanos. Y aquí vamos, aquí está la invitación. Déjeme dar esta invitación y nos vamos directo al tema. Hay personas que me han dicho, pastor, devuélvete de la doctrina falsa que tenía hoy y devuélvete al verdadero evangelio que tenía ahí antes. El evangelio que tuve al empezar nunca fue malo, porque todo es para bien. Y siempre me gustó el evangelismo de salir a predicar a las calles, en las plazas, en diferentes lugares fui a predicar. El sistema que me doctriné muchas veces la misma forma de los predicadores de la calle, que mandaba al infierno hasta la señora que estaba recogiendo ropa en la calle o que estaba recogiendo basura, los mandaba al infierno. Y prediqué mucho tiempo sobre el rapto, el arrebatamiento y todas esas cosas que para mí eran ciertas, yo las creía. No había en el año 96, 97 tanta información como ahora. Yo en el 96 Dios me llamó al Evangelio. En el 97 ya me convertí a Dios. De ahí del año 97 hasta hoy no he estado afuera. No me he ido ni para el norte ni para el sur fuera de Dios. Sigo con el Señor Jesucristo. Y Él, el que sigue conmigo, me acompaña para todos lados. Y me dijeron, pastor, pero usted era un hombre de fuego, un hombre que ahora muchas letras. Es que era tanto fuego que al otro día también te predicaba un mensaje poderoso de espíritu y fuego, pero los hermanos seguían igual. No amaban al otro, no perdonaban, no había amor, no ayudaban a su prójimo, ponían pantalla para ayudar al que estaba, al de la esquina, pero a su hermano que estaba al lado no. La hermana que está en la corporación, en la casa de oración, que está al frente, no la saluda así, y cuando la ve en la esquina se le da la vuelta. Entonces, predicamos un evangelio de espíritu, pero salir para fuerza, es lo mismo. Entonces hoy día, gracias a Dios que la tecnología, todo Dios lo ha permitido, para que se pueda investigar muchas cosas, que estoy dando la invitación, tranquilo, que hoy día uno puede entender las cosas diferentes.
Vamos a ver el libro de Mateo 24 y vamos a ver 2 de Pedro capítulo 3. Déjenme ver, aquí está la invitación porque hay mucho. Ahí está. Entonces, mucha letra, pastor. Pastor, la letra mata. Usted no entiende, usted no entiende. Ninguna letra que es del Espíritu te va a matar. Ninguna letra. Lo que Pablo hablaba que la letra mataba, el Espíritu edifica, mataba conforme a la ley de los fariseos porque ponían leyes sobre leyes. Ellos ponían leyes mucho más de lo que estaba puesta y entonces engrandecían más. Entonces esa letra era la que mataba. Pero el Espíritu nunca te va a matar, el Espíritu edifica. Entonces la letra que es de la palabra, que es del Espíritu, sí edifica. Pero hay letras que la Reina Valera, el Oxford, la Reina Valera y otras Biblias más, no son conformes a las Escrituras, sino que son puestas por el símbolo católico y de los cuales cambiaron. Dios todo lo permitió. Todo porque les permitía. Esa letra sí te puede matar. Porque te confunde y te saca de la verdad y te hace creer a otra cosa. Ejemplo, la palabra rapto. Wow. Entonces, como no investigamos, porque en ese tiempo no había para investigar, no había como ahora. Había diccionarios bíblicos, me acuerdo, yo tengo unos diccionarios bíblicos, pero uno no se metía más allá de la profundidad. Y, perdón, estoy un poquito resfriado, el clima cambió mucho acá. Así que, los bendecimos de partido. Está con nosotros José de Ecuador. Te saludamos, bendecimos la tierra de Ecuador, Hugo Fernández, Alberto Antonio Paredes, el apóstol profeta Alberto Antonio Paredes. Antonio, qué nombrecito, Antonio. Por eso la hermana, cuando lo llama Antonio, le dice, ya me acuerdo el nombre de la hermana, de la esposa de él. Romina, hermana Romina, ¡Antonio! Eterno Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por compartir, Dios del cielo, tu palabra. Sea usted bendiciendo nuestra vida. Bendiga, Dios del cielo, los hermanos que se van a conectar, los que están conectados también en diferentes países. Queremos compartir estos versículos bíblicos sobre el sistema de un rapto que no va a existir, que no viene como lo dicen, como ladrón de la noche. Pone ladrón de la noche, pero todavía no entienden el concepto de lo que está hablando Pedro. Habrán unos en el camino, una estará en el molino, otra será tomada, otra será dejada. Eso queremos compartir esta noche, Dios de Mateo, y de los tiempos que había de venir. Padre, sea tu mano, sea tu misericordia. Bendecimos a los hermanos, tratamos, Dios mío, que no se ofendan, y tampoco se sientan culpables, ni que tampoco se sientan atacados. Al contrario, que se sientan bien y que se acomoden, y ábrele el noema a Dios para entender. Si un día lo hiciste conmigo, hay algo imposible para los hermanos que usted no puede hacerlo. Yo creo que usted lo hace, Dios. Bendígalo en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro bendito buen Salvador. Amén, amén, amén. Ya. Déjeme dar un poquito de... Hoy un pastor un día me dijo, pastor, la Sevená es lo mejor que hay para la C, me dijo. El tipo se tomó los 2 litros en media hora. Nunca me voy a olvidar, hermano. Está congelada, esto está llenito. El internet un poquito lento acá. Es como los hermanos lentos. Ya. Hemos compartido unos temas muy buenos. Y estos temas son los que más nos van a edificar. A ver, para compartir, para empezar, edificarnos, hermano querido. La palabra, el arrebatamiento, sale en Corintios capítulo 4, versículo 17, de los Tesalonicenses y en Corintios. Entonces, de ahí la gente se ha tomado, pero hay que tomar el concepto completamente del texto bíblico, no solamente un texto, sino que el pasaje. Hay que tomar el pasaje para entenderlo bien, como segunda de los Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 6 al 8, pero tenéis que tomarlo del versículo 3,
para que puedas entenderlo bien. Como Pablo habla, y ahí donde la gente se dejó meterse con el tercer templo. La Biblia no dice que hay tercer templo, no lo dice. Pero casi toda la gente saca el tercer templo porque viene la última semana de Daniel. Si yo les digo que la última semana de Daniel ya se cumplió, que las 70 semanas se cumplieron, pastor, pero usted está hablando que sí viene una mitad de un tiempo y otra mitad de otro tiempo, que va a pasar algo. Pero las 70 semanas ya pasaron, porque anticristo vinieron muchos. Falsos profetas vinieron muchos. Guerras han venido muchos. La Primera y Segunda Guerra Mundial, que se llama por la tecnología, por lo que se siente de este siglo, le llaman Primera y Segunda Guerra Mundial. Y si guerra mundial hubieron mucho, Alejandro hermano, los persas de la antigüedad, los griegos, arrasaban con todos los babilónicos. ¿Sabe usted que hubieron guerras sobre guerra? Entonces Yeshua está hablando en el año 32. Lo dice en el año 32, según Flavio Josefo. En el año 32, aunque muchos burritos también le llaman entre el año 31. Él habla sobre las guerras, sobre los rumores, sobre los falsos cristos, y Pablo habla que esto no vendrá si que antes venga la apostasía. Entonces ya tenemos un problema. Cuando Pablo dice, antes esto no pasará hasta que primeramente venga la apostasía, el segunda de los Tesalonicenses en el capítulo 6, hacia arriba capítulo 7 y 8. Pero como si apostasía había siempre. Antes que Yeshua viniera a la tierra había apostasía. En Génesis capítulo 3 ya había apostasía. Cuando Nahash, que se llama serpiente, que se transfigura en Leilei, la luz de la mañana, es decir, Satanás, ahí mismo en vida, no era una serpiente que se movía y... No, era Satanás, porque se le pone un apodo, el venenoso. Él le dice que no morirá, que será como Dios. Entonces ya había apostasía en Génesis 3. Como entonces Pablo habla que no vendrá si antes venga la apostasía. Y ustedes saben lo que lo detiene. Cuando Pablo dice a ustedes, a licencia, ustedes saben lo que lo detiene. Entonces nosotros ya pensábamos que era el Espíritu Santo, pero cuando Él se ha quitado en medio, ahí está el rapto, hermano. ¡Guau! ¡Nos vamos, volamos! ¡Guau! Perdón. Entonces nosotros ahí creíamos que ahí, no, yo lo prediqué. Y que lo que le impide a que se manifieste el anticristo éramos nosotros, el espíritu, la iglesia. Mientras la iglesia está aquí, el anticristo no se puede manifestar. Los hombres de Dios en los tiempos pasados, los apóstoles y ministros de Dios, eran hombres llenos de Dios, hacían milagros extraordinarios, levantaban paralíticos, muertos, los ciegos, la unción era sobrenatural, la multiplicación, había un poder de amor extraordinario, hermano. Y nosotros decimos que, porque estamos aquí nosotros, la iglesia aquí, el anticristo no se levanta y el falso profeta tampoco. Eso lo prediqué porque eso nos enseñaron y esos textos nos dieron para que en momento viéramos nosotros. Y yo me peinaba con eso porque veía que estaba bien. Pero estudiando el hebreo original sobre la Biblia, porque la Biblia es hebrea, no es romana, ni chilena, ni argentina, ni peruana, me di cuenta de muchas cosas. Entonces, si estos hombres estaban tan llenos de Dios, si no vino eso, imagínate nosotros, que decimos, no, pero cuando Él se ha quitado en medio se manifestará, y cuando se ha quitado se manifiestará. Pero hay quien impide que se manifieste. Pero dice, pero ustedes saben quién es el que lo está deteniendo, pero ustedes saben quién es el que se va a manifestar. Es decir, que Pablo está hablándole literalmente que ellos conocían a lo que estaban. Pero cuando eso se ha quitado, ahí se manifiesta. Entonces nosotros pensamos que era la iglesia y nos vamos, va. No. Estos hombres eran tan llenos de Dios que murieron, los crucificaron, los quemaron vivos, los cortaban la cabeza, los degollaban, los crucificaban. Y nosotros, no hay amor, no hay perdón, no hay cariño, no hay unidad. No hay restauración, el cuerpo de Cristo está todo tirado por todos lados, no hay milagros como en la antigüedad, no se levanta ni un muerto, no levantamos ni a la suegra. Y nosotros decimos, no, porque la iglesia está intercediendo, la oración del justo puede mucho, y nosotros tenemos poder, ¿qué poder, hermano?
Tenemos diferentes ramas con diferentes denominaciones y estamos todos peleados. Entonces, ya ahí tenemos un problema. Entonces nos vamos a la base que hay textos bíblicos que Pablo nunca puso, Pablo nunca escribió. Y cuando Pablo hablaba de un presente, hablaba de lo que estaba viviendo. Él usted sabe, ustedes saben lo que lo detiene. Yo sé lo que pasa y ustedes ya lo saben, ya se manifestó. Así que tranquilo. Pero cuando él se ha quitado de en medio, ahí se manifestará el Nico, el hombre pecado. Es decir, que lo que tenía que vivir en Roma, porque en Roma había pasado algo, y en Jerusalén tenía que ser destruida. Y cuando habla del templo se sentará, eso ya sucedió. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, el problema está en que tomamos textos para verlo como que fuera para el futuro, que sabemos que hay textos que son para el futuro. Porque usted puede ver Mateo 17 cuando habla de la transfiguración, en Yeshua, cuando estuvo con Moisés y Elías, eso no es algo que está ahí, sino que fue una visión que Dios les mostró. Le mostró al profeta, le mostró la palabra y le mostró la iglesia. ¡Wow! Extraordinario. Vamos a partir por este tema para terminarlo rápido. Manuel Lacusa era un cura, un sacerdote jesuita chileno. Entre 1731, cuando él encuentra estos papeles después, en el año 1810, 1820, 1812, pone también algunos, cual él hace un libro. Y el libro se llamaba La venida del Mesías, en gloria y en majestad. Y era la venida secreta. Pero, no me acuerdo el nombre, lo tenía notado, pero hay algo importante. Manuel Lacusa no pone el nombre de él porque el sistema católico, el sistema jesuita donde estaba él. Entonces él pone, Manuel Lacusa, él pone un nombre hebreo, no me acuerdo, hermano. Pone como que un judío hebreo se le reveló el arrebatamiento. Se le reveló la palabra rapto, que no existe, se le reveló eso y pone el nombre del judío hebreo. Entonces de ahí iba a tener más publicación. Y esto fue así. Usted vea el libro, usted búsquelo por YouTube, por Facebook, se va a ver por Instagram y por diferentes páginas. Me encuentra el libro de Manuel Lacusa, La venida del Mesías en gloria y majestad, y se va a encontrar con eso, en que el libro adentro tiene que es de un hebreo. Entonces él pone el nombre del hebreo. ¡Wow! La venida secreta. De ahí la trae Edward Irnick, que la interpreta después en el inglés, el carismático. Él era el de la dispensacionalismo, el rapto secreto. Y en 1909, el hombre que hizo la Biblia esta, la Saurut Confriel, parece que es Confriel, él instala con todo, porque la parte de tener la Biblia esa, él pone después, relataba, y entonces ahí afirmaron todo. Pero todo viene con Manuel Lacusa, y Manuel Lacusa era chileno. Fíjate que este inventó el rapto, hermano. Pero lo viene viendo de otro hombre, de dos hermanos que también estaban reunidos en ese lugar, de los cuales llevaron. Después, el último, 1909, cuando hace la Biblia, el señor Sauro ay, no me acuerdo bien el nombre ese, de la Biblia con estudio que le llamaban ellos, era más relatación de la Biblia, lo mostraba ahí. Pero quiero compartirte para que veamos todo este tema en el libro de Mateo capítulo 24. Porque desde el año 32 hacia arriba, nunca Yeshua habló de arrebatamiento, nunca habló de un pacto secreto. El apóstol Pedro ni nadie habló de eso. Ahora,
Del 325 de Constantinopla no se sabe nada, del 448, cuando recién empieza el sistema de los 1264 a 1268 años del Imperio Romano, que es la Iglesia Católica que gobernó el mundo entero, más de 1200 y tantos años gobernó el mundo entero. Ellos revolucionaron todo acá. Tampoco, ni en los tiempos de Lutero, cuando sacó la 95 tesis, vio todas las fallas que hubieron puestas, porque la Biblia fue puesta por católicos, por monjes, por curas, por monaguillos, de los cuales se escribieron en los colegios romanos católicos. Como dijo un día un católico, la primera iglesia después de las muertes del Mesías fue la iglesia católica. Y yo le doy la razón al tipo, ¿qué quiero decirle? No, flaco, estás mal vos, le digo yo. Eso no es así. Y en realidad, los católicos fueron los primeros que después siguieron la rama. Cuando se termina todo, si ellos, bueno, Constantino hace una iglesia, pero se forma un sistema católico. Y ahí se hablaba de Jesucristo. Y usted me dice, ¿estaba Dios ahí? Claro que estaba Dios. ¿Dios hacía algo? Claro que hacía algo. Entre medio de todo esto, Dios sacaba y buscaba lo mejor. Entonces, pues se fue abriendo. No se olvide que nosotros venimos del catolicismo, y después del catolicismo venimos al pentecostal. Del pentecostal se la rama apostólica, de los apostólicos salieron otros, y ahí empezamos a libertarnos hasta que empezamos a buscar la verdad. Porque para que usted pueda buscar la verdad, tiene que buscarla de diferentes lados. Dios tiene que mostrarte diferente hasta que te empiece a enfocarte. El problema es cuando usted se cierra, Dios no le puede mostrarle más, porque Dios ya te abrió el entendimiento, pero tú lo cerraste. Wow. Entonces dice, sigue con tu religión, religioso. Mateo capítulo 24, por favor. Partimos. En el versículo 1 te voy a leerte para que nos vamos. Saludamos al pastor Salvador Pérez también, un abrazo. El internet es un poquito malo acá, hermano, por favor, así que van a disculparme. Versículo 1 del capítulo 24 de Mateo dice así. Cuando Yeshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿ves todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo nunca se va a edificar, porque ya no habitará en templo hecho en mano de hombre. No hay tercer templo. Ya se armaron 4 templos. Ya lo prediqué, lo mostré otro día por YouTube, así que puedo encontrar también por Facebook. Los 4 templos. Versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Para terminar, los que entraron recién me decían, pastor, pero ¿cómo no hay tercer templo? En la Biblia nunca salió que se va a hacer otro templo. Que se va a instalar, mentira. Los tesalonicenses, no, usted no tiene. Pablo está hablando un presente. Cuando Pablo estaba hablando del templo que se iba a sentar, fue en el año 53 y el templo se destruyó en el año 70. El templo estaba hecho. Y Pablo muere en el 67, al 67, en los primeros meses o en el 68 al final. Y Pablo, el apóstol Pablo estaba hablando de un templo presente, estaba en vida. Porque el templo en el año 70 se destruyó y Pablo oró en el 53 a los tesalonicenses de los Corintios. Ya. Y estando él sentado en el monte de Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Ponga atención. ¿Qué señal habrá en su venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua le dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero, que nadie te engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy escrito, muchos engañarán, oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación. Os matarán, le está diciendo, os matarán. Y seréis aborrecidos todos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Esa palabra maldad ya la habíamos hablado, que la palabra anomía significa por haberse multiplicado los transgresadores de la ley, pastores, apóstoles, obispos, que son católicos, porque la palabra obispo católico, toda esta gente son transgresadores de la ley, te ponen carga, te marcan, te bajan del coro, te mandan a disciplina, y ellos son transgresadores de la verdad, pero a ti o a vos, cuando te ven en falta, te condenan. Eso se llama transgresador. Esa es la palabra que está hablando aquí Mateo. Se va a multiplicar, van a ser mucho más los transgresadores, los que se dicen ser los hombres de Dios, pero son verdaderos diablos. Más, versículo 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y se predicará este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y por tanto, cuando veáis en el lugar santo abominable de que se habló el profeta Daniel, el que le entienda, pastor, pero todavía falta eso. No, eso sucedió. En los tiempos antiguos ya se habían hecho sacrificios de abominaciones, y aún esto también pasó en el templo de Jerusalén, cuando levantó la estaca y puso las dos águilas y puso ahí una abominación creyéndose Dios Tito. Wow. Y había un hombre después en el año 600, después esto pasó el tiempo después, cuando en el lugar también del centro, en el altar, presentaron 2 cerdos, de los cuales son abominables para Dios los animales inmundos. Wow. Casi todo esto pasó. Todo esto ya sucedió. Pongan atención. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mire lo que le dice aquí. Y el que esté en la azotea, no descienda. No se olvide que estamos entre el año 31 al año 32, lo que está escribiendo Mateo 24. Tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de los que están en cinta, los que críen aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación. Le está hablando que una gran tribulación va a venir sobre ellos. ¿Cuál no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. Vamos a tomarla de una profecía final. Esa palabra ahora. Hablamos al principio y ahora tomemos la palabra final. Y en aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de lo escogido, aquellos días serán cortados. Entonces si alguno dijera, mira, aquí está escrito, mira, allí está, no lo creáis, porque se levantarán nuevamente, 2 veces, se levantarán falsos profetas, falsos cristos, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible aún a los escogidos. Vuelve a repetirle de los escogidos, como le dice en Mateo 24, versículo 4, que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo lo que más habla al Tesalonicense, hermano, que nadie os engañe, ni por carta, ni por nada, ni aunque fuera nuestra. Escuche bien. Así que si quieren, mira, ahí está. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida. Ponga atención. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Yeshua nunca habló que él iba a venir con un rastro secreto. Yeshua nunca habló que iba a venir a arrebatar y en secreto. Peor, a ver, cállate, cállate. No le conté a nadie que te callado nomás. Ahora vamos, sube. Yeshua nunca habló de un arrebatamiento o un rapto secreto. Es ver, ¿por qué no leemos? Porque yo no estudiaba estas partes, sino que yo leía los textos que habíamos tomado, porque nos mostraban un texto y nos formaban, mire, este arrebatamiento, mire, la venía, y esto acá, y esto dice acá, y sacábamos un texto y lo poníamos en un lugar y sacábamos un texto de otro contexto y hacíamos una doctrina, se hizo. Y así nos inventaron, porque nos inventaron los pentacos.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Versículo 29, ponga atención. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. No piense usted que estos van a caer al cielo, que la luna, no, es otra forma. No se olvide que los de Daniel, que los leones, que el leopardo, y que esto de acá, y que del bronce, tranquilo, no es como usted lo pueda verlo así, sino que son simbología, pero no es la realidad. Ponen cosas para dar a entender lo que es el fuerte, lo que es el hombre de carácter. Hay muchas cosas que tenemos que aprender en esto. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá la señal. En el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. No habla de Israel, de las 12 tribus, no, habla de todas las tribus de la tierra. Y verán nuevamente, ahora soy uno de esos que usted llama Pentacola. No, después le explico qué significa Pentacola, siervo amado. Usted es hijo de Dios como yo también. Déjeme terminar. Y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre nubes del cielo, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, hermano. Escúcheme, estamos hablando lo que está diciendo, no me saque, déjeme terminar lo mío, después le converso. Y le dice, y enviará, escúcheme, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Ya vemos que aquí no hay algo secreto, aquí no hay algo que se le metió la mano y la hizo en el metro. No, que no sintieron nada, no se dieron cuenta, no. En el año, no se olvide que del año 1900 y tanto, las películas del rapto, hermano, a mí me dejaron enfermo. Enviará, miren, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo, el cielo, hasta el otro. Entonces yo, según lo que había aprendido, por los textos que me ponían para hacer acá, y cual yo también leí, pero no estudié. Los leía y los ponía acá, y leía los pasajes, todo, pero no entendía lo que era la conexión completa de Israel, que la Biblia es hebrea. Entonces me di cuenta que yo pensaba que esto que estaba hablando el maestro era para los hebreos. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces esto es para los hebreos, esto es para el tiempo de los hebreos. Nosotros nos vamos antes, la iglesia nos vamos antes. Rama, sama, lava, ahora fuego, chachan. Entonces yo me creía que este texto, estos pasajes eran para Israel y nosotros, porque Israel está endurecido por parte pero dice que luego todo Israel sea salvo como está escrito. Entonces yo me tomaba como muchos pastores de diferentes países, como Gigi Ávila también, se tomaron que esto era para Israel. Y yo también lo mismo. Y no es para Israel. Es para su iglesia. Es para todo en la tierra. Iglesia es Israel. Entonces pensamos que la iglesia se iba antes. Pero un poquito. Y con gran voz de trompeta juntará con los cogidos de los 4 vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prende la parábola cuando ya la rama está tierna y brotan sus hojas y sabéis que el día está cerca. Así también vosotros cuando veis todas estas cosas conocéis que está cerca la puerta. De otro digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Vienen tiempos difíciles. Porque como en los días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, en el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a venir con un sonido fuerte. Cuando venga Yeshua, el Hijo de Dios, venga. Aquí no va a venir así en... ¡Batman! Así, no viene. Cuando Pedro habla, que lo quiero compartirlo de segunda de Pedro 2, 3, 10, vamos a darnos cuenta por qué Pedro hablaba de como ladrón en la noche. Vamos a ver lo que está muy bueno eso. Entonces Yeshua está hablando que tiene que acontecer algo, pero esto tiene que ser muy fuerte, porque es la venida del Rey. Es la venida. Él siempre habló de la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre, cuando lo vean en las nubes. Pero va a venir, que Él lo está diciendo acá, con trompeta, con trueno, con todo. Versículo 40, ponga atención. Entonces estarán dos en el camino, uno será tomado y otro será dejado. Este texto bíblico, el versículo 40 de Mateo 24, este mismo jesuita católico chileno, de 1800 y tanto, él también traspasa y da a entender a la gente que esto era el rapto, que esto significaba arrebatamiento, que dos iban a estar unos comiendo, otros tomando, unos estaban aquí, unos estaban acá, otros iban en el auto, porque esa película, ¿se acuerdan de la película del rapto? Que estaban uno manejando, la mujer se iba, el otro se quedaba, se le quedó la ropa y le dijo, entrégame la cartera, entrégame la plata. Uno se iba, el otro bajaba. Entonces, tomaron todos estos textos bíblicos para hacer película y para tomarlo, por causa que también el señor Manuel Lacusa, el cual inventa también con este texto bíblico un arrebatamiento. Y esto es lo que está hablando el maestro, fue por los tiempos que iban a pasar ellos. Le estaba hablando a los discípulos lo que a ellos les iba a pasar. Mauricio, tranquilo, no se enoje, espéreme tranquilo que estoy entregando. Más rato le veo también. Dígame lo que quiera, ¿no? Entonces, vemos el versículo 40 que dice, dos estarán en el molino, uno será tomado y otra será dejada. Está hablando porque en el año 70, después el emperador Tito tomó prisionero a todos los jóvenes y a las mujeres y a los hombres, y a los de 20 años los mandó al lugar de las minas de los egipcios. Los egipcios tenían cantidad de oro, pero no tenían esclavos. Entonces hoy día los romanos tenían oro, pero eran esclavos, y le mandó los esclavos. Entonces hicieron negocio con los egipcios. Y los otros que no servían, los que fueron dejados, eran para el circo romano, para degollarlos, para matarlos, para divertirse, para quemarlos. Y los otros que eran tomados eran para llevarlos para las minas. Adolfo Hitler, y siempre cuando hubo una guerra vas a tomar esclavos. Unos los matan y otros los dejan. Estos los van a servir para bien y otros más. Eso es lo que está hablando el versículo 40. El versículo 40 no está hablando de un arrebatamiento, no está hablando que se iban a ir los hermanos, y ahí empezó la película, uno dejado y otro tomado, y ahí te ponen después, yo me acuerdo de esa película, yo la vi, yo la vi, si podía verla 10 veces, las 10 veces la veía. Tranquilo, no, es mi estilo de ser, por favor. Si te sientes mal por mi forma, hay que ya, cositas que ser, no puedo estar. Tranquilo, no te preocupes. Entonces, ese texto bíblico del versículo 40, Mateo 24, no está hablando de un arrebatamiento, está hablando de la gente capturada. Adolfo Hitler tomó gente. Los niños los mataban, los tomaban vivos y los metían y los quemaban vivos. ¿Por qué? Porque la antigüedad dice lo que uno siembra va a cosechar. Los hebreos presentaban a los hijos al dios Moloch. Entonces al tiempo después a ellos le tocó lo mismo. Lo que ellos sembraron cosecharon después en los tiempos de Adolfo Hitler.
Los niños los quemaban vivos. Pero si Israel presentó, eso es lo que uno paga al tiempo después de las generaciones. Y las otras personas que dejaron a Adolfo Hitler, los que tomaron, eso eran para trabajar para ellos, para la forma de los judíos, de las fábricas, para tus trabajos. Pero los que quedaron eran todos para morir. Eso habla el texto bíblico, y esto sucedió en los tiempos de Tito en el año 70, que se llevaron cantidad de personas para matarlos, y los otros, de jóvenes de 20 años hacia arriba, para llevarlos para trabajar a las minas. Seguimos, por favor. Versículo 43. Pero sabe esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es? ¿Quién es? Pues el siervo prudente, el cual puso a su señor sobre su casa para que de él dé el alimento al tiempo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le halla y le hace bien. Todo el Señor Jesús que está hablando estos textos bíblicos es porque esto iba a acontecer en los tiempos de ellos. Pero nunca habló de un rapto del Señor Jesucristo. Nunca habló de un arrebatamiento. Habló de la venida del Hijo del Hombre. Cuando venga, y lo verán. Los ángeles en Hechos capítulo 1, versículo 10 le dijeron: ¿qué hace Galileo mirando ahí? Así como lo viste subir al cielo, así mismo volverá. Y así mismo lo van a ver. Y con estruendo, con trompeta, porque es el Rey. Tiene que venir y toda la gente va a haber un sonido espectacular. Los cielos van a temblar. En los tiempos como Noé, cuando empezó a caer la gotita de agua que usted la ve como película, no, ahí vino un estruendo muy fuerte. En los tiempos de Noé vino un estruendo porque se están rompiendo, escúcheme, se rompieron los canales de las aguas del cielo, se abrieron todas las partes de las aguas, vino un estruendo tan fuerte en los cielos. Usted, como lo ve en la película de Noé, va a ver que una gotita cayó acá. No es así. Vea bien lo que dice. Sean como los tiempos de Noé, que viene con fuerza, vino con tanto que solamente 8 se salvaron. Dios no se lo llevó. Elías tampoco fue para allá. Enoc tampoco. Hebreos 5. Todos murieron. Hebreos 9, 27. Es que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Acompáñeme a Pedro, por favor. Y terminamos. Pedro capítulo 3. Versículo 5, por favor. Pedro, versículo 5. Dice: estos ignorantes voluntariamente, que en los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos también la tierra, que proviene de agua y por agua subsisten, y por la cual el mundo de entonces pareció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para los mismos, para la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, escuche bien, mas, oh amado, no ignoréis esto. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden a arrepentimiento. Versículo 10, ponga atención. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, cuando está hablando de ladrón en la noche, no está diciendo que él vino a buscar una iglesia y que se la va a llevar y que la iglesia de Cristo se va y después viene Israel, porque yo creía eso. No es eso. Lo que está hablando que él será como ladrón en la noche, cuando nadie lo piensa, como lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, que estamos leyendo Mateo 24. Que estaban en casamiento, estaban todos felices, nadie pensaba en nada, que iba a ser un día más y todo. Vino los estruendos tan grandes para que se abrieran las aguas del cielo. Fue tan fuerte, lo está diciendo el maestro Mateo 24. Vino ese día un estruendo tan fuerte que solamente 8 personas se salvaron. Porque se abrieron todas las aguas y caían. Pero vino algo fuerte. Y para el día del Señor va a pasar lo mismo. Vuelvo a repetirlo. Versículo 10. Porque el día del Señor vendrá como a la hora de la noche, en el cual los cielos pasarán por grandes estruendos, y los elementos ardientes serán hechos, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas. Wow. Entonces, pastor, ¿qué va a pasar? Lo siguiente, hijo, vamos a pasar tribulación. Y vamos a pasar una gran tribulación también. La pasaron los grandes hombres de Dios. El hermano Mauricio Alejandro me dice que es lamentable escucharlo, habla así de estos acontecimientos y miente. Lo conocí en la cárcel de Concepción hace años y predica sobre lo mismo que hay hoy, está deteniendo, cando sobre, puede Dios haber deteniendo atrás. A ver, déjame sobre lo mismo y que hoy es demasiado, pueda Dios concederle que pueda volver a la sana enseñanza. Te respeto, Mauricio, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Dios te bendiga mucho, Mauricio. Tranquilo. Ya, ahora soy uno de esos que dice usted, los pentacolas. Para mí, con mucho orgullo y valentía, digo Iglesia Pentecostal. Saludos, pastor. Ya sé quién es ya, si lo me acuerdo de él. Gálatas capítulo 7, eso se lo veo después, cuando haga un tema para compartirlo, porque de Gálatas capítulo 5 lo que más habla sobre los frutos de la carne y los frutos del espíritu y la desobediencia. Algunos me dicen, pastor, pero usted es muy bufón, usted se ríe mucho. Tranquilo. Yo voy a explicarle rápido. La palabra pentacola significa penta, los 5 libros del Pentateuco, y cola significa profeta falso. Por algo digo yo, hay hombres estudiosos pero son falsos. Se llaman pentacola. Entonces los hermanos piensan que yo a la iglesia pentecostal. Me preguntaron a mi pastor, ¿qué es lo que usted? ¿Usted es apostólico? No, yo todavía soy de la rama pentecostal. Pero yo era un pentacola. Porque yo tenía los 5 libros del Pentateuco, pero tenía una falsedad en la doctrina. Porque habían cosas que no eran correctas. Entonces yo leía, pero no estudiaba. Entonces leía texto y daba un ejemplo. Prediqué tanto tiempo también la enseñanza de la doctrina del rapto que no existe. Cual sí existe el arrebatamiento, porque está puesto en la Biblia, Tesalonicenses 4, versículo 17, del cual habla, pero en la venida. No lo vi que Pablo dijo, en la venida, cuando venga Él, en su venida, con los muertos en Cristo resucitados, en su venida, ahí nosotros seremos elevados para juntarnos con Él, no arriba, sino que significa cielo, chamayín, es decir, en la atmósfera, en el aire, junto con ellos. Ese sí lo puedo creerlo. Pero ese en el tiempo final, en su venida. No hay un rapto secreto.
No hay uno que saque, después lo lleva. Eso fueron las películas de Pokémon y los sándwiches de la hamburguesa los comió en McDonald's, que se sienten ricas, pero al tiempo te hacen mal. Los Pokémon nos engañaron. Los Pokémon nos metieron las películas y nos quedamos con eso. Y muchos no estudiaron, sino que leían. Y leían mal. Y todos, te vamos, hermano, rápido, sí, nos vamos. ¿Cómo nos vamos? No sé, pero nos vamos, ahora va. Hermano, estamos listos en la avenida. Hermano, hay guerra, cuidado, nos vamos ahora. Tranquilo, vaya a pasarla yo también. Estando aquí en la casa, para terminar, estando aquí en la casa, y que en la ventana estoy parado, y salgo de mi cuerpo y me voy para otro lado. Y cuando Dios me llevó a otro lado, para terminar, llevo a la casa a un pastor para que me escuche, por favor, usted, hermanito, es pentecostal, mi hermano, apostólico, que también es mi hermano, adventista, que es mi hermano, bautista, que es mi hermano. Los que tengan el Espíritu Santo de estas denominaciones son mis hermanos. Pueden tener miles de denominaciones, pero si no tienen lo que tengo yo, como dijo Pedro, en Hechos 10, pero dijo Pedro, pará, che, pero estos locos tienen lo mismo que nosotros, míralo. ¿Qué impide que no sean bautizados, sean recibidos lo mismo que nosotros? Estos son de nosotros. Si el que no tenga el Espíritu Santo donde vos estés, ese no es tu hermano. Y el que no tiene el Espíritu, ese no es tu prójimo. Prójimo no es cualquiera, prójimo es el que tiene lo tuyo. Se llama RA, lo que es mío, lo es que de mi lado. Tú y yo somos uno. Y Hecho le dijo, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno como nosotros. Estando aquí en la ventana, Dios me saca en el espíritu y veo. Y entonces vi que era una señal, pero era una visión. Eso se llama visión. Entonces Dios me saca de acá, yo quedo acá, pero yo voy ahí, pero voy a una visión. Y en la visión veo a un pastor, voy a la casa de él, yo voy en un auto. Me voy en un auto, en el auto que tengo en un Renault 12, me voy en el auto para allá, y cuando llego allá, me bajo en el auto y le digo, pastor, le digo yo, esto es verdad, esto pasó hace 4 años atrás, antes del 2020, cuando antes que pasara todo esto, y cuando me mostró la ventana también de la pieza, lo que estaba afuera, después te lo voy a contar un ratito más, estando ahí, entonces llego y le digo al pastor, le digo, pastor, pasa esto. Me dijo, quédate tranquilo, pastor Anguera. Tenemos que hacer algo, amigo. Tenemos que estar con ellos. No nos queda otra. Vamos a tener todo, vamos a estar tranquilos. Y tenéis que pegarte con nosotros y los pastores y vamos a estar con ellos. Ya dije yo, muchas gracias. Esperé que cerrara la puerta. Me metí al auto y salí corriendo. Y ahí Dios me dijo, viene la persecución. Y de repente mi cuerpo, Dios me mostró una visión. Después, esto fue al año y medio después, en el 20, y claro, en el 21, 22 también, estoy en la pieza, estoy por la ventana, y veo todo verde, todo así compacto, pero seco, largo, grande. Y veo un hombre que está en medio con así una hoz. Y de un momento a otro empezó a... cortó todo. Y yo lo miraba al hombre. Era espectacular ese no tenía... Era un varón que cortó, pero dejó todo, sacó todo. Y dejó todo verde, pero finito, y el pasto era hermoso, era algo, pero que no lo había visto ese pasto más en la tierra. Y vuelvo. Y Dios me dijo, tengo que cortar, voy a cortar también. Y la iglesia va a pasar persecución. Desde ahí empecé a estudiar. De ahí Dios me empezó a meterme mucho, y ahí después del 2020, 21, ya venía estudiando de los tiempos de 2011, 2008, 2007, saliendo de diferentes países, he recorrido casi 10 países, 9 países, y Dios me ha hecho estudiar. Mis hermanos pentecostales, por favor, cuando yo hablo de Pensacola, no se sientan ofendidos, porque tienen que ver lo que yo estoy diciendo. Penta significa los 5 libros Pentateuco, y la palabra cola, que significa profeta falso. La palabra cola es profeta falso. Penta, estudioso, religioso, tiene conocimiento, pero es un falso.
Ahora, si yo digo estos pentacolas, no piense que son pentecostales, porque los pentacolas son bautistas, apostólicos, pentecostales, adventistas, es decir, todo el que tenga una mala doctrina, el que no tenga a Cristo en su corazón, esos son los pentacolas, que solamente son religiosos y que son hombres amadores de sí mismos y como dijo la palabra, por haberse multiplicado Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad. La palabra maldad está mal puesta ahí, es anomía, es decir, por haberse multiplicado la violación a la ley de Dios, por haberse multiplicado los transgresadores de la ley. Estos, el amor de muchos hermanos se enfrió hoy día. Dueños de radio, dueños de la plata, dueños de las cosas de Dios, dueños de todas las cosas, le sacaron plata a medio mundo. Hoy día los hermanos se fueron todos, otros peleados, no hay ambones, perdón. Ellos son dueños de los campos, de las piscinas, de las piletas, de las plazas, de la congregación. Todo lo que compraron, pues para el Señor, mentira. Ese pedazo de sinvergüenza, ladrón, de Concepción, de Chillán, de Santiago, de acá de Argentina, de Perú, esos pentecostales o apostólicos que tienen todo el día, ellos son los dueños. Eso nunca es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no habita en los templos hechos manos de hombre. Esto es del Señor. Esto es de Dios, hermano. Es para Él. El hermano te dio camión, ladrillo y después lo echaron para afuera. Y nunca más lo fueron a buscarlo. Y si es del Señor, ¿por qué no lo hay a buscarlo? Pero si eso es tuyo, tú lo echaste. Tú lo tiraste para afuera. Un día me acuerdo un pastor de las cárceles. Llegó, me dijo, usted no entra nunca más aquí en este lugar, me dijo así. A una casa de oración. No entró a la casa, afuera. Usted no entra nunca más en este lugar aquí. Una orden de Pinochet. Una orden, me dijo. Y yo le dije, ¿sabe? ¿Querés que te diga algo? Esto es de nosotros. Porque vos no te robaste ni una manzana. Dios entregó estas tierras para los ladrones que se convirtieran al Evangelio. Pero vos nunca te robaste ni un tomate, le dije. Así que permiso. Perdóneme, pastor Anguera, me dijo, me equivoqué. Claro. Si esto no es suyo, esto es de Dios. Le dije. A pesar de todo, ese hombre reconoció. Hizo mal, pero reconoció. Dios lo bendiga, Dios lo guarde, pastor Anguera Isla. Así que ahí tengo 3 comentarios. Vamos a ver qué pasa en los comentarios. Ignacio. Lalo, mucho tiempo. Hola, siervo, saludos, un abrazo. Un oscuro santo. Yo siempre estoy llamando al WhatsApp, a los estudios, Lalo. Siempre te tengo conectado, pero como creo que andáis en la parte de ahí arriba de la, ¿cómo se llama? En el trabajo, no te conectáis, pero estamos siempre orando por ti. Ignacio, los hermanos no son libres porque no escuchan a Cristo para interpretar la Biblia. Cristo es la piedra de toda enseñanza, y el que tenga oído escuche lo que el Espíritu habla a la iglesia. Gracias, hermano Ignacio. Dios lo bendiga, comparte este video, espero que sea de bendición. Esta es la tercera parte final. En cualquier momento vamos a compartir unos temas. El hermano quiere que lea Gálatas 5:7. Un hermanito ahí te pone un texto, ¿viste? En vez de hablarte bien, para explicarte, ¿qué piensa usted, pastor? No, te ponen un texto así como igual, y sacamos otro texto y hacemos una doctrina. Escucha, hermano, que Dios te bendiga. Chao, chao. Gracias. Comparte el video. No, si no hay rastro, hermano. Ahí lo vamos a ver, como los tiempos de Noé. Cayeron todas las aguas del cielo y se quebró arriba. Un estruendo tan fuerte que todos vieron lo que estaba sucediendo. Nadie dejó de no ver ese acontecimiento. Y cuando venga el Cristo, que dijo Pablo, y en la venida del Señor, los muertos primero y luego nosotros, seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo para estar con Él y volver, porque la tierra se purifica, se lava, se limpia, los milagros. ¡Aleluya! Bendiciones, chao.